haciendo en otro y se estrenó en otro. Es una película que a mí particularmente me hace acordar mucho el cine actual, cuando la película tiene taquilla por el elenco y no por la trama, que es lo que pasa mucho en el cine actual. Ni por el director. Incluso las otras películas que vimos en el ciclo, el director... Claro, ya tenía un renombre que convocaba de por sí solo. Y aparte era director de fotografía, actor... Claro, en este caso como que el director no es lo importante y es más el elenco lo que convocaba. Del lado de la música voy a decir algunas cosas que, digamos, terminando el ciclo de cine mudo exitoso, primero. Nos olvidamos en todos estos... Esperemos que el año que viene siga. Seguramente, Sí, seguramente. Si vamos con el precio, seguramente estamos hablando de un contrato hasta el 2021. No, nos olvidamos de presentar a uno de los protagonistas más importantes, que es Felisberto, que es el piano, que obviamente, digamos, en una librería es por Felisberto Hernández, que Felisberto Hernández era pianista, a los 5 años ya tocaba piano y a los 15 musicalizaba películas justamente de cine mudo. Y que a los 16 por un tema económico empezó a dar clases. Digamos que básicamente se destacó como, obviamente, como escritor en Uruguay, en Latinoamérica, pero digamos que sobrevivía a diario, cotidianamente, gracias a la música. Increíblemente sobrevivía con la música, era escritor y músico, y la música le daba más dinero que en un principio. Lo que no, digamos, no contamos con nada de su archivo musical, porque todo lo que tenía el archivo de música de Felisberto Hernández se quemó en el incendio del Sodere. Lo que sí quedan, y que hoy la pianista estrella va a hacer una libre interpretación de ellas, son las partituras de muchas de las cosas que él tocaba, que en realidad eran desde vals hasta Mozart, hasta candombe, digamos, un poco de todo. Lo que quedaron fueron las partituras, así que Nando... Y bueno, a mí personalmente yo no lo conocía a Felisberto Hernández. Yo lo conocí, salvo no tuve gusto. Algún cuento en el liceo o en la clase de literatura o algo. Y el otro día las chicas, las Caramazol, me prestaron un libro de cartas. Están haciendo diferencia, ¿no? Se dan cuenta bien. Muy interesante. Y conocí a un personaje de la literatura uruguaya que ni conocía ni es de esos nombres. Digo, sí, es un nombre que se reconoce, pero no es de los primeros que surge decir. Claro. El escritor uruguayo no es de, por lo menos para nosotros. Pero es un tipo que se codeaba con grandes directores de la época. Entonces, bueno, leyéndolo a él y estudiando un poco sus partituras, fue como que no sé, me llamó la atención no haberlo conocido antes, y me gustó mucho tanto su literatura como su música. Su música tiene algo particular ahí que no es ningún género en sí, sino que es como una música de él. Van a escuchar algunas cosas. Yo seleccioné 3 piezas de él, que las voy a ir tocando a medida que vaya transcurriendo la película. También voy a mechar algunas cosas mías personales. Se van a dar cuenta que la música es como que tiene de repente momentos no muy contemporáneos. Es una música que para los años 20 era bastante vanguardista. Como decía Quique, el hecho de que él haya sobrevivido como pianista, hoy en día no se recuerda como músico, se recuerda como literato. Era más su trabajo. Claro, era como más... Exacto. Y como en la década del 40, bueno, en la década del 60, vive unos 60 años. En la década del 40 se va becado por la Embajada de Francia a París, y ahí es cuando empieza a tener el vínculo con la literatura, publicando en algunas revistas de la época francesas, por el lobby que hacía con algunas muchachas de la época también. Sí, pueden averiguar toda la historia de África, que Ceci la sabe muy bien. Si quieres contarla. No. Hay una historia muy particular que a mí me encanta, que es África de las Heras. No, pero me la quiero contar. África de las Heras, que fue su tercer mujer, que tuvo 4 mujeres y 2 hijas. Y en el año, creo que fue
44-45 conoce a África de las Heras, que era una espía española de la KGB, nacionalizada rusa, de la URSS, y cuya misión era seducir a Felipe Fernández para poder entrar al Río de la Plata, adquirir los pasaportes y adquirir un codeo con la clase intelectual y política uruguaya. Y él se muere, se casa durante un año, vienen a vivir a Uruguay, ella también se va a México en un momento, y cuando viene a vivir a Uruguay ella trabaja en cualquier otra cosa, creo que vende, hace costuras. No, costuras en un taller de costura, y él se muere, después se separan y él se muere como 20 años después, sin saber que aquella mujer que le había encantado había sido en realidad una espía de la KGB. Que nunca lo amó. Bueno, nunca se sabe.